Buen día. ¿Alguna duda? ¿Pensaron en un proyecto? ¿Realizaron el reloj? A ver, el reloj es uno de los temas que no hace falta que revisen exhaustivamente en este momento. A lo largo de algunos laboratorios, vamos a ir volviendo a aplicar pedazos. O sea, en determinados momentos, por ejemplo, van a tener que hacer la rutina que refleja la pantalla de un laboratorio. ¿Sí? Emplean 4 partes, van a llegar a la rutina que en rutina de interrupción mantiene la pantalla refrescada a partir de una variable. Entonces, los voy construyendo pedazos. Cuando sea el momento de construirlo, no se olviden que ahí están los algoritmos de lo que tienen que hacer. Si hace falta, preguntan en el momento en el que les haga falta. ¿Sí? Esto es como una especie de mapa de a dónde vamos hacia el final de la asignatura. ¿Sí? Razón por la cual no hace falta que lo repasen perfectamente ahora. Es una guía que van a ir entendiendo a lo largo de todo el desarrollo de la asignatura. Este es un tema normal. Este es un tema que sí tienen que aprender. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a arrancar con lenguaje ensamblador. ¿Sí? Con la descripción funcional de un microprocesador o microcontrolador o cómo se programa un micro en su lenguaje nativo. Seguimos una clase adelantado. El proyecto demoró las 2 clases que estaba previsto y este tema teóricamente debería haber arrancado recién el miércoles. Lo cual nos da tiempo de ir más despacito. Este es uno de los temas que cambió muchísimo y la idea es toda la asignatura va a tratar sobre esto y la asignatura que viene va a seguir usando esto, que es un tema que tienen que entender bien. Pregunten, yo voy a ir poniendo ejemplos. Sobre esto trata el primer laboratorio, así que vayan sacándose todas las dudas que tengan. ¿Qué vamos a ver hoy? Uno de los ISA de RISC-V. ¿Sí? Ya les voy a contar por qué uno de los ISA. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver las características generales de RISC-V en su lenguaje nativo. Vamos a ver los formatos de las instrucciones, o sea, cómo se interpretan esas tiras de bits que están en memoria para convertirse en una instrucción. Vamos a ver los modos de direccionamiento, que es la forma en la que la instrucción recupera el valor con el que tiene que operar efectivamente. Vamos a ver el conjunto de instrucciones. No me voy a poner a contarles una por una. La instrucción suma no hay mucho que explicar, la instrucción resta no hay mucho que explicar. Algunas instrucciones que no es que sean muy complejas, pero que se usan de una forma distinta a la que por ahí pueden estar acostumbrados, sí vamos a ver un poquito más. Vamos a ver pseudoinstrucciones, que es algo que agrega RISC-V, y vamos a ver directivas al ensamblador. El ensamblador, como traductor, nosotros le podemos pedir que se comporte de cierta forma. Eso se pone dentro del mismo código fuente, y no todo el código se traduce parte del código que lo usa el ensamblador para entender cómo tiene que hacer su trabajo. Al final de esto, vamos a poder escribir secuencias cortitas, o largas, pero digamos secuencias de lenguaje ensamblador que resuelven problemas simples, porque para resolver problemas complejos necesitaríamos el equivalente a funciones, ¿sí? O sea, bloques que se repitan, o más complicados, o lazos, y todo eso lo vamos a ver en el tema que sigue, y va a ser tema del laboratorio que sigue, ¿sí? Entonces, acá apuntamos a entender mínimamente secuencias cortas y a entender más o menos la sintaxis y cómo se piensa en este lenguaje. ¿Qué es un ISA? Ya lo habíamos adelantado en el tema anterior. Es todo lo que necesitan saber para programar un procesador. Una de las características que tiene un ISA es que, como es un intérprete, como ya vimos,
nos permite independizarnos de cómo está constituido el procesador por dentro. Eso es algo que vamos a ver 2 o 3 temas después, una forma de implementar un procesador para este ISA, y ustedes en la arquitectura computadora van a ver 3 o 4 formas más de implementar un procesador que ejecuta el mismo set de instrucciones, pero a distintas velocidades y con distintas características. ¿Sí? Entonces, el ISA me define una forma de comportamiento. ¿Cómo logro yo la implementación de este comportamiento? No importa. Por eso, en la última diapositiva del tema 1, aparecía el ISA como una especie de barrera y todo el hardware estaba por debajo y todo el software estaba por arriba. Hay una definición que da la gente que creó este procesador, que dice que el ISA es donde el hardware se transforma en software. ¿Sí? Es independiente de la implementación, por lo tanto, distintos procesadores pueden tener el mismo ISA. ¿Sí? Y yo debería de poder sacar un procesador y poner otro, más rápido, o más barato, o más complejo, pero el programa debería seguir andando exactamente igual. ¿Qué nos dicen o qué se especifica cuando se especifica un ISA? Bueno, se especifican cómo voy a almacenar datos e instrucciones. Para eso me van a hablar de registros de propósito general, registros donde yo puedo guardar datos que están dentro del procesador, que sirve para guardar variables que se utilizan muy a menudo o subtotales, ¿sí? Registros especiales con los cuales voy a poder controlar el funcionamiento del procesador. Por ejemplo, algo que ya sabemos, habilitar o inhabilitar interrupción. Es decir, en este momento estoy muy ocupado, no me interrumpo. Para eso voy a tener un registro especial. ¿Cómo está organizada la memoria? ¿Cuánta memoria puedo manejar y en qué forma la voy a acceder? Y cómo voy a acceder a los dispositivos de entrada-salida. Me van a decir también el formato de las instrucciones, porque están puestas en memoria, el tamaño y el significado de cada uno de los campos. La instrucción son tiras de bytes que se subdividen en fragmentos que tienen cada uno un sentido en particular. Esos son los campos de la instrucción. Y los modos de direccionamiento, que es como le decía, es la forma en la que la instrucción va a obtener realmente el valor que tiene que operar. Vamos a ir metiéndonos de a poquito en todo esto. Pero los registros de propósito general, especiales, no tiene nada que ver con registro de desplazamiento y eso. En realidad son el mismo tipo de registros que vieron ustedes. O sea, nosotros cuando en esta asignatura hablamos de registros, al final estamos hablando de registros tipo D. O sea, paquetes de flip-flop tipo D, de 8, 16 o 32 bits. A veces se usan registros de desplazamiento, pero en general lo que se usan son registros de almacenamiento solamente. O sea, registros donde yo puedo cargar un valor, darle una señal de clock y eso se mantiene almacenado hasta que yo decida reemplazarlo. ¿Sí? ¿Qué es a la larga el componente esencial de una memoria? Porque la memoria son montones de eso. Pero como la memoria tiene un problema de velocidad que no vamos a analizar ahora, pero una memoria es en el orden de las 100 a 1000 veces más lenta que el procesador, me conviene tener algunos lugares de almacenamiento dentro del mismo procesador para poder operar más rápidamente. ¿Sí? En esencia no hay diferencia entre los, o sea, desde el punto de vista técnico, no hay diferencia entre los registros y la memoria. La diferencia más significativa es que como los registros están dentro del procesador, son mucho más rápidos y más fáciles de operar que contra la memoria. ¿Sí? Eso lo vamos a ir cubriendo a lo largo de toda la asignatura. Para el final les debería quedar muy claro por qué uso registros y qué ventajas tienen los registros. Pero por ahora, desde el punto de vista de estoy aprendiendo un lenguaje nuevo, lo que yo ponga en los registros lo voy a poder acceder más fácilmente o más rápidamente que lo que ponga en memoria. Obviamente voy a tener mucho menos registros que espacio de memoria. ¿Sí? Entonces las cosas muy grandes me tengo que poner en memoria. ¿Esos registros forman parte de la memoria caché? ¿O se componen la memoria caché? Olvídate de caché hasta dentro de 6 meses. El caché es una copia de un pedacito de la memoria principal que sirve para adaptar los problemas de velocidad y que trae 2000 millones de inconvenientes. De hecho, toda la segunda mitad de la arquitectura computadora trata sobre caché. ¿Sí?
pero no, los registros son algo que, o sea, el caché también es algo que está dentro del procesador, pero sirve para adaptar velocidades. Lo que hace es una copia de una parte de la memoria en una memoria que es mucho más rápida. ¿Sí? Esto y eso, el caché funciona, digamos, de forma transparente. Vos como programador podés ni enterarte que tenés caché. En cambio, los registros no, los registros están a tu disposición y vos como programador vas a decidir poner datos en esos registros. ¿Sí? Bien. Vayan preguntando las dudas que tengan. En algunos casos les diré, espérenme, pero les voy a ir tratando de definir qué cosas son las que vamos a ir viendo y por lo menos que tengan una idea de que registro no es lo mismo que caché. ¿Sí? Bien, eso es lo que vamos a ver nosotros. También tenemos que ver cómo funcionan las instrucciones, ¿sí? Algo ya vimos, que el procesador la lee de memoria, la identifica y la ejecuta, pero hay algunas cosas más que tenemos que definir y todo el conjunto de instrucciones, que es lo que normalmente pensamos cuando pensamos en ISA, que es todas las instrucciones que hay disponibles, qué formato usa cada una, cómo manipula el almacenamiento, o sea, si tenía guardado esto y hago esta instrucción, queda de esta forma, y los modos de direccionamiento que utilizan cada uno. ¿El ciclo de instrucción no es referencia a ISA? Sí, porque el ciclo de instrucción te dice qué instrucción se ejecuta después, por ejemplo. Y la mayoría de las computadoras ejecutan a continuación la instrucción que está a continuación en memoria, pero no todas. Hay ISA que pueden trabajar de otra forma. ¿Pero eso ya no condiciona el funcionamiento del procesador? Sí, pero es que el procesador te dice, esta es mi forma de... O sea, el ISA es toda la especificación que te da el procesador que te dice, así funciono yo. ¿Sí? Que te permita usarlo. Porque hay cosas de cómo funciona que son internas que a vos no te interesa conocer. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Si este es el 3, el 4, en el 5 y en el 6, nos vamos a meter a construir un procesador por dentro. Esas cosas que vamos a ver... Empezamos. Sí, estoy tirando porque probablemente... Bueno, seguimos. ¿Por qué elegimos RISC-V? RISC-V es un ISA bastante nuevo, tiene el orden de los 12 años, 14 años como primera idea, y está diseñado, según sus diseñadores, según sus autores, para ser el último ISA de la historia, o sea, para reemplazar a todos los posibles procesadores o a todos los lenguajes nativos de programación. ¿Por qué? Por dos razones. Primera, está hecho a partir de lo que fuimos aprendiendo de hacer ISA a lo largo de 45 años. Tomando los errores de cada uno y tomando los aciertos de cada uno y evitando los errores. Pero además es un ISA modular. Es decir, las instrucciones están agrupadas en conjuntos y ustedes pueden decidir qué instrucciones quieren implementar y qué instrucciones no van a implementar. Entonces, de esa forma, puede cubrir desde procesadores muy chiquitos hasta procesadores muy grandes, desde procesadores de poca capacidad de procesamiento hasta procesadores que tienen que cubrir altas prestaciones. ¿Sí? El lenguaje de programación de un micro básico no puede ser el mismo que el lenguaje de programación de un micro más avanzado. Entonces, la solución que ellos dieron es diseñar el conjunto de instrucciones de entrada y decidir qué instrucciones sí y qué instrucciones no se implementan. Todo el manejo de qué instrucciones se ejecutan, el formato, o sea, todo el ISA está gestionado por una fundación, no por una empresa. El ISA, o sea, toda esta especificación que estamos dando, está protegida por
derechos de propiedad intelectual, equivalente a un libro o una película. Eso quiere decir que ustedes, aunque pueden acceder a toda la especificación de cómo funciona un procesador x86, como el que está puesto acá adentro, no pueden fabricar un procesador compatible con eso, o sea, que tenga el mismo lenguaje, porque estarían violando licencias. Tienen que pedirle al dueño del desarrollo, Intel en este caso, que les venda una licencia. Intel puede no venderles una licencia, de hecho es lo que sucede. Esos procesadores solo los puede fabricar Intel. ¿Sí? RISC-V nace como una forma de evitar eso. Al ser de una fundación, al ser abierto, cualquier persona puede implementar procesadores compatibles con este lenguaje. La ingeniería interna del procesador también está sujeta a propiedad intelectual. Ustedes no tienen la obligación de hacer gratuita la parte de adentro del procesador porque usaron un lenguaje abierto. ¿Sí? Entonces, esto lo que les da es la posibilidad de que ustedes puedan construir procesadores sin pedirle permiso a nadie y sin pagarle a nadie. Pero el punto más significativo no es pagar, sino pedir permiso. Si siguen las noticias, calculo que no, pero no importa, es un buen momento para empezar a chusmear. Si siguen las noticias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, estarán al tanto que Estados Unidos le pidió a ARM que no renueve sus licencias a China. Es decir, que China, aún dispuesta a pagar, no pueda fabricar procesadores. Esto evita eso. De hecho, hubo presiones del gobierno de Estados Unidos para limitar los accesos y la respuesta de la Fundación fue: no se puede. Legalmente esto está armado de forma tal de que no se puede. Eso le vino muy bien a RISC-V, porque China, junto con otras empresas, pero China particularmente, invirtió muchísima plata en que esto avance muy rápidamente, porque era su escape exactamente a los problemas de prohibirte acceder a una tecnología. ¿Sí? Esto está diseñado de esa forma. En algunos lugares lo van a escuchar como el Linux de los procesadores. En realidad no tiene nada que ver con Linux, pero la idea de que esa pieza clave de tecnología que es el set de instrucciones sea abierta y sea disponible a todo el mundo y la puedas usar sin pedir permiso, es más, hasta la pueden extender. Ustedes podrían agregar un conjunto de instrucciones específicas para ustedes. Hay un área, por decir, bueno, acá puedes fabricarte tus instrucciones. ¿Sí? Hace que sea muy tentador, y además el hecho de no tener que pagarle a ARM por el set de instrucciones también hace que sea muy tentador. ¿Sí? Entonces, empresas como Western Digital migraron todos sus controladores de disco de ARM a RISC-V. ¿Por qué? Y porque el cliente no se entera de que está escrito su programa interno. ¿Sí? Y se ahorraban la licencia de ARM cuando ellos ya tienen la capacidad de fabricar, o sea, de hacer la ingeniería interna del procesador, ¿sí? Que es otro tema. En resumen, esto viene avanzando muy rápidamente, con muchas chances de éxito, por una coincidencia sociopolítica, por varias coincidencias, pero viene avanzando mucho más efectivamente que otras iniciativas similares que hubo en el pasado. Si realmente los va a reemplazar al resto o no, no lo sabemos. En el caso particular de nuestra carrera, RISC-V tiene una ventaja adicional. RISC-V nace de o sea, es la continuación, se llama 5 porque es la quinta versión de procesadores RISC, que generan las universidades, básicamente las universidades de Berkeley y de Stanford. Dos de las universidades más importantes en el área de computación. Esto surge de profesores de esas universidades que han generado libros de texto y enseñanzas de arquitectura de computadoras usando estos procesadores. Ustedes en arquitectura van a usar estos libros y van a usar RISC-V para entender cómo se implementan adentro procesadores que pueden ejecutar más de una instrucción por vez, simultáneamente. Hacer eso mismo con procesadores ARM tiene dos problemas. El set de instrucciones de ARM es más complejo, razón por la cual
lo que tendrían que hacer por dentro sería bastante más complejo. Y adicionalmente, está protegido por licencia, razón por la cual no les van a dar qué sucede adentro del procesador. No hay libros de texto que analicen extensamente qué pasa por dentro del procesador. Con RISC-V sí. Entonces nosotros ya veíamos RISC-V en arquitectura. En arquitectura no tenemos muchas chances de cambiarnos de libro. Y la idea es que ahora, en lugar de aprender uno distinto en esta materia y volver a aprender la materia que sigue, directamente vemos un solo assembler que se. ¿Sí? Porque ahora tenemos placas para hacer los laboratorios. Antes no. Es tan nuevo que hasta hace 5 años no había chips físicos con RISC-V. Lo que había eran todos simuladores o emuladores. Bien, por eso RISC-V. RISC-V define, como les dije, un ISA modular. En realidad no define un ISA, podemos decir que define como mínimo 3, y podemos decir que son muchos, ¿sí? Porque define un ISA de 32 bits, o sea, para máquinas de 32 bits, un ISA de 64 bits, y ya tiene bosquejado un ISA de 128 bits, cuando no existe ninguna máquina de 128 bits. Entonces, y además, como dijimos, hay conjuntos de instrucciones que ustedes pueden ir agregando o sacando de acuerdo al target de problema que quieran resolver. Para eso, los ISA van a tener un nombre que va a ser siempre RB para indicar que se trata de RISC-V. El tamaño en bits del target al que apuntan. Nosotros vamos a trabajar con el RB32 porque vamos a trabajar con una máquina de 32 bits, que es lo más chico que se trabaja hoy en día. Y una letra o un conjunto de letras que dicen qué funcionalidades son las que soporta cada uno. En particular, nosotros estas letras vamos a usar la I, que es la única que siempre tiene que estar implementada, es obligatoria, y es el manejo de enteros. O sea, sumar y restar y operar sobre números enteros. En realidad, nosotros vamos a utilizar en el simulador la IM, porque además vamos a poder multiplicar. ¿Sí? Yo les había dicho que no todos los procesadores multiplican. El RB32I no multiplica ni divide. El RB32IM agrega multiplicación y división sobre el I. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a estar trabajando acá con el RB32IM. En realidad, cuando pasemos a la placa vamos a agregar algunas letras más. No vamos a entrar en detalle de qué hace cada una de las letras, simplemente para que lo sepan, en algún momento de la placa van a ver que es el IMZB y una serie de letras. ¿Sí? Esas letras están definiendo todos los conjuntos de instrucciones que soporta ese procesador en concreto. Dijimos que una de las cosas que teníamos que tener en claro es el ciclo de la instrucción. El ciclo de la instrucción que sigue este procesador es el mismo que ya vimos cuando planteamos esa introducción en el tema 1. Es el ciclo estándar, o es lo que hace un procesador en general, que va a tener un señalador para saber cuál es la instrucción que está ejecutando un curso. ¿Sí? Las instrucciones están almacenadas en memoria, se leen desde memoria a partir de un registro que nos dice cuál es la dirección de memoria de la instrucción que estamos por ejecutar. ¿Sí? Esa instrucción se lee, el proceso de traer la instrucción y mover el señalador a la instrucción siguiente, que normalmente es la que está en la dirección que viene a continuación. O sea, si estoy leyendo la instrucción de la dirección 1000, la próxima instrucción que voy a ejecutar es la de la 1001. Decodificarla para entender qué es lo que hace esta instrucción es lo que nosotros vamos a hacer mentalmente cuando veamos en la tira de bytes, cortemos en campos y digamos esto es la forma de decir que es una suma que toma estos dos valores y ejecutarla. Y una vez terminada, vuelve a empezar con la instrucción que sigue. Una instrucción del lenguaje ensamblador tiene que especificar. Nosotros lo vamos a especificar en texto, pero cada uno de estos
cosas que nosotros vamos a escribir tienen relación directa con los campos de la instrucción. O sea, esto se va a traducir en un pedacito binario de la instrucción, esto en otro, y todo esto va a ser la tira de bits que representa a esa instrucción. Lo primero que tenemos que decir es qué hace la instrucción. Suma, resta, multiplica, divide, transfiere, ¿sí? Para eso se define un código de operación. A cada una de las operaciones que vamos a hacerle vamos a asignar un valor numérico. La suma es el 1, la resta es el 2, la multiplicación es el 3. ¿Sí? Y ese campo, o esta fracción, se va a llamar normalmente opcode, que es la versión en inglés abreviada del código de operación. ¿Sí? Esto me dice qué hace la instrucción. Después me tiene que decir de dónde va a tomar los valores origen que necesita esa instrucción. La instrucción normalmente toma 1, 2 o 3 datos y los mueve o los transforma, ¿sí?, en un dato, 2 datos de resultado. ¿Sí? Puede ser que los mueva, puede ser que los transforme. Necesito lo que se llaman las fuentes. En el caso de esta instrucción, suma estos dos números con este número. Bueno, necesito saber dónde están los dos valores que quiero operar y dónde tengo que almacenar el resultado. ¿Sí? X son registros. X1, X2, X3 son registros de propósito general. Entonces, lo que haría esta instrucción es tomar los valores que estén almacenados en estos dos registros, sumarlos y guardar el resultado en este registro. ¿Sí? Por último, necesito saber cómo sigue el programa. Dijimos que por defecto el programa va ejecutando instrucciones consecutivas. Pero si yo tengo una máquina que solo puede ejecutar instrucciones consecutivas, tengo un problema. Porque no puedo tomar decisiones. Para implementar un if o para implementar un lazo, necesito en algún momento romper esa secuencialidad y o volver a ejecutar la instrucción en particular o saltarme instrucciones. Es decir, en lugar de la que viene a continuación, necesito que vaya 10 más adelante. Va a haber instrucciones que se llaman de control de flujo para alterar el flujo natural de las instrucciones. ¿Sí? Por ejemplo, un jump que va a ejecutar la instrucción que está señalada por esta etiqueta. O sea, nosotros vamos a marcar una instrucción y con esto le vamos a decir, en lugar de ejecutar la que viene a continuación, ejecutar la que está señalada y vamos a poder o volver hacia atrás o avanzar hacia adelante y esquivar instrucciones. Vamos a tener saltos incondicionales, o sea, siempre se va a producir el control de flujo, siempre voy a ejecutar la instrucción alterna, o saltos condicionales. Depende del resultado de una operación, ejecuto la que viene a continuación o ejecuto la señalada. ¿Sí? Si no, no podría implementar un if. Podría resolver los lazos, pero no lo sé. ¿Sí? Sí. Ahí se está sumando el contenido de los registros, o sea, lo que tiene adentro o el número de... Y es lo mismo. Los registros no serán el número. Ah, pero el registro 1, 2, 3, 4 fue lo que tiene adentro. A ver. El registro 1 tiene un número. Sí. Sumar el registro 1 como un 1, como el número de registro más el 4 sería sumar constante, porque es el 1 y el 4. ¿Se entiende? Sí. Tengo forma de sumar constante. Pero acá lo que estoy haciendo es considerando a estos registros como variables, tienen un valor y lo que yo quiero sumar es el contenido de los registros, que es el valor actual de la variable. ¿Se entiende? Sí. Sí, acaba de decir 1, porque lo que quiero sumar es el registro 1, pero no voy a sumar el 1, voy a sumar el contenido del registro 1. Y esos son los modos de direccionamiento. Quiero sumar la constante 1, o el valor del registro 1, o el valor de la dirección de memoria 1. ¿Sí? O sea, en los tres casos yo en la instrucción pongo el número 1. Pero hay un dato más que me dice, pará, quiero la constante, quiero esto o quiero lo otro. ¿Cómo se al número 3, ahora al 3, es que sumando otros dos y no le veo. Eso está definido fijo. Ah, Cuando se define lisa, se define, o sea, cuando
Cuando te definen el ISA, te dicen cuáles son las fuentes y cuáles son los destinos. Refine dijo, primero va el destino, después van las fuentes. Entonces siempre es x3, x2 más x1. Estabas por preguntar algo. No, Ah, vos. no era sobre también de los números del 1, el 2, el 3, digamos, si eran los nombres de los registros exactamente, o era la manera que usaba acá para expresar o representar, digamos. Ahora vamos a verlo en detalle, pero en esencia, vos acá al poner x1 estás diciendo el contenido de x1. Cuando eso se transforme en los campos de bits, va a ir el número 1, porque es x1. Pero no vas a querer sumar el número 1, sino el contenido del registro número 1. Bien. Profe, ¿y este ISA está definido solo para tener esos tres operando? O sea, fuentes, dos fuentes y destino. Ponete contento. Hay ISA que no tienen ningún operante. Ok, pero digo, al ser modular, ¿existe la posibilidad de que después tenga más? No te hace falta en general. Si te pones a pensar, no tiene mucho sentido pensar en instrucciones con 4 operantes. Sí, está bien poder hacer una suma de 3 contantes. No vale la pena hacer 2 sumas de 2. ¿Sí? Para que se den una idea, esta máquina es de 1 operante. O sea, siempre hace A igual a A más lo que ustedes quieran. Y A es el único registro con el que pueden operar. Tiene un solo registro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa época no se podía más de un registro y como tiene que ser compatible, sigue teniendo las limitaciones que tenía, no sé si sería su tatarabuelo, porque si esto es una generación 14 de I y eso tiene 8 generaciones atrás todavía, o sea, las 21 generaciones atrás. ¿Sí? Ese tipo de cosas son las que se supone que tratan de evitar con el diseño de este procesador. ¿Sí? Tener 3 operandos es lo más flexible que podés conseguir en un set de instrucciones de assembly. Lo más habitual son 2 o 1. En máquinas más viejas. Hoy es bastante habitual. ¿Sí? El Cortex tiene 3 operandos. Pero más de 3 no tiene sentido en principio. Bien. Yo se los adelanté recién. ¿Qué es el modo de direccionamiento? Bueno, yo necesito sumar este número. ¿Ese número dónde está? Es la constante 3, es el contenido del registro 3, es el contenido de la dirección de memoria 3. En los 3 casos yo tengo que especificar el número 3, pero la instrucción en un caso tiene que sumar ese número, en otro caso tiene que ir al registro y crear el contenido, o en otro caso tiene que ir a la memoria y crear el contenido. Entonces, la misma instrucción tiene 3 modos de direccionamiento distintos. En este caso. ¿Sí? Eso va a hacer que la misma instrucción tenga 3 códigos de operación distintos. Porque el código de operación es el que le dice, además de sumar, de dónde proviene el operando de la suma. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que para una misma operación lógica que es la suma, nos podemos encontrar más de un código de operación en función del modo de direccionamiento. ¿Sí? Y el modo de direccionamiento es eso, es cómo obtiene los valores reales, eficaces que tiene que operar la instrucción a partir de lo que yo le doy. ¿Sí? El modo de direccionamiento tiene relación directa con lo que nosotros estamos haciendo con los algoritmos. Porque vamos a ver que hay modos de direccionamiento que son ideales para trabajar con vectores, hay modos de direccionamiento que son para trabajar con variables, por ejemplo registros, y modos de direccionamiento que son para trabajar con constantes. ¿Sí? Entonces, la instrucción se va a ir acomodando, nosotros tenemos que ir acomodando la versión de instrucción que queremos en función del algoritmo que tenemos escrito. Ya se nos había adelantado, el ensamblador es un traductor y necesita en cierta medida asistencia nuestra de cómo queremos que genere ese resultado o podemos controlar cómo se realiza el proceso de traducción. Para eso existen las directivas al ensamblador, que son líneas que nosotros vamos a escribir dentro del código fuente, pero que no son instrucciones que se traducen al procesador, es decir, no se convierten en una tira de bits que ve la memoria,
sino que es algo que el traductor va a tomar para modificar el resultado. ¿Sí? Normalmente no es un estándar porque cuando alguien define el lenguaje ELIZA, normalmente algo que también se define en ELIZA es su versión en ensamblador, o sea, su versión en texto. Y una de las cosas que se definen es cómo se van a distinguir las directivas al ensamblador de las instrucciones. Y se define el nombre, el mnemónico para cada una de las instrucciones. Pero en nuestro caso, y en muchos, las directivas empiezan con un punto. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo dentro de 2 o 3 diapositivas, vamos a ver un ejemplo de lo que sería escribir un código en assembler, y van a ver que hay 2 o 3 líneas que empiezan con punto. Esas líneas son directivas al ensamblador, que viene explicando para qué sirven cada una, pero eso no se va a traducir en una instrucción de salida del procesador. ¿Sí? Es el equivalente al numeral define o al numeral include que usamos en C, en esencia. Bien, un ISA tiene, no me arriesgo a decir siempre, pero en el 99.99% de los casos, o en el caso de todos los que conozco, 3 conjuntos de instrucciones que pueden ser 4. O sea, pueden ser 3 o pueden ser 4, depende de cómo las dividamos. Tiene instrucciones de transferencia de datos o de movimientos de datos. ¿Sí? Los registros, al estar adentro del procesador y ser una forma más rápida de operar, van a tener ciertos privilegios sobre la memoria. Entonces va a ser habitual que tengamos que traer datos de memoria a un registro y llevar datos de un registro a memoria, o que tengamos que mover o copiar datos entre 2 direcciones de memoria o entre 2 registros. ¿Sí? Es habitual asignar una variable el valor de otra variable. Para eso necesito copiar de un registro a otro registro o de una dirección de memoria a otra dirección. ¿Sí? Entonces voy a tener un conjunto de instrucciones para mover datos, no las transformo. Copio de fuente a destino. En el RB32i se habla de cargas y almacenamientos, o load y store. Como el punto de vista es el procesador, el load es cuando traigo algo de memoria a un registro, ¿sí? Estoy cargando, y cuando guardo algo de un registro en memoria, estoy almacenando. ¿Sí? Los load traen de memoria a registro, los store van de registro a memoria. Funcionan más o menos de la misma forma, lo único que cambia es quién pisa quién. También existen, en nuestro caso, transferencias entre registros, o sea, puedo mover de un registro a otro. Pero en el RB32i no existen transferencias entre memoria. Si quiero transferir de memoria a memoria, ¿qué tengo que hacer? En un registro, váyanse acostumbrándose porque el assembler es así. Yo quiero hacer algo y para ir de acá a acá tengo que dar varios rodeos o saltar por varios pasitos hasta que llego. De hecho, esa es la gran dificultad del assembler. Lo que hacen las instrucciones es muy básico, muy corto, y entonces tengo que hacer secuencias de instrucciones para hacer cosas bastante elementales como asignar una variable de memoria y copiarla a otra variable. ¿Sí? Bien. Después de las instrucciones de transferencia vamos a encontrar las instrucciones de procesamiento. Las instrucciones de procesamiento transforman datos. Las otras copian, estas transforman. Ejemplos típicos, la suma, ¿sí? O la resta. Las instrucciones de procesamiento siempre tienen un destino y de acuerdo a la instrucción de la que estemos hablando pueden tener una o dos fuentes. El complemento a 1 solo tiene una fuente. ¿Sí? La suma, en este caso, tiene 2 fuentes. ¿Sí? Entonces tenemos operaciones que son unarias, sí o sí, y operaciones que son binarias, o que pueden operar con 2 valores. En RB32i, el destino siempre es un registro, una de las fuentes siempre es un registro, y otra de las fuentes puede ser un registro o una constante. Y nada más.
Es decir, que si queremos operar un dato que está en memoria, lo vamos a tener que crear un registro, operar y guardar el resultado en memoria. ¿Sí? Obviamente vamos a tratar de evitar tenerlo en memoria, salvo que no nos quede más remedio, y vamos a tratar de tener las variables directamente en los registros, porque vamos a tener unos cuantos registros. Eso cambia de procesador en procesador. Este procesador puede sumar cosas en memoria, sin traerlas. ¿Sí? O sea, aclaremos. Todas las limitaciones que yo les estoy dando es de que nosotros vemos. ¿Sí? Después van a ver en arquitectura un pantallazo de cómo son los ISAs de otros procesadores. ¿Sí? Pero hay cosas muy diversas en este sentido. Por último, o por anteúltimo, depende como quieran, de hecho lo pueden hacer 3 o 4 grupos, si tomamos 3 grupos, tenemos el control de flujo. Ya hablamos recién del control de flujo, son las que rompen la secuencialidad natural que tiene el procesador al ejecutar las instrucciones y normalmente se llaman saltos y vamos a encontrar saltos condicionales o incondicionales, ¿sí? Los saltos condicionales siempre van a ejecutar la instrucción que está señalada por el salto a continuación, y los incondicionales, los condicionales, de acuerdo a si se cumple o no, van a ejecutar la instrucción que está señalada por el salto o la que está a continuación del salto. ¿Sí? El último grupo que podemos pensar, que en este procesador no existen, sí, creo que no existe ninguna, son las de control de operación del procesador. Son instrucciones que sirven, como les decía recién, para decirle no quiero que me interrumpan en este momento. En este procesador, esas instrucciones están reemplazadas por registros de propósito específico, lo vamos a ver bastante más adelante. ¿Sí? Pero en UNISA en general hay a veces instrucciones que sirven para, así como estaban las directivas del ensamblador para hablar con el ensamblador, hay instrucciones que son para hablar con el procesador o para pedirle un comportamiento en sí al procesador, no para generar resultados, ¿sí? O no para armar un programa. Una de las características del diseño de RISC-V es que no existan instrucciones de control del procesador, porque esas van cambiando de acuerdo a lo que hace el procesador. Entonces, por eso optaron por sacarlas y usar otra forma de controlar el procesador, porque igual lo tenemos que poder controlar. Bien. ¿Hacemos una pausa? Bueno, ¿alguna duda que surgió en la reforma que se discutía en el centro? No discutía en el centro. Me parece muy bien. El recreo para descansar. Bien. Memoria de registro. RB32i, en realidad toda RISC-V, es una arquitectura load store. Esto quiere decir que las únicas instrucciones que pueden acceder a memoria son load y store. Únicas dos instrucciones que operan sobre memoria. Ya habíamos dicho que todas las de procesamiento usaban nada más que registro. ¿Sí? Entonces, las únicas operaciones que se pueden hacer en memoria es leer una instrucción, leer un dato y escribirlo en un registro, escribir en memoria el dato que proviene de un registro. Son las únicas tres operaciones que podemos hacer en memoria. Para leer las instrucciones y para saber cuál es la instrucción que estoy ejecutando o de qué dirección de memoria viene o qué punto del programa estoy, que a la larga es lo mismo, tenemos un registro especial, no de propósito general. Los de propósito general lo vamos a poder usar nosotros libremente. Este no, este tiene una función definida que se llama PC, se llama Program Counter, y es el que tiene la dirección de memoria de la siguiente instrucción. ¿Sí? Mientras yo estoy ejecutando la instrucción, el PC señala la próxima instrucción que yo debería ejecutar. ¿Sí? Cuando termine la instrucción, voy a usar esa dirección para ir a buscar la instrucción que sigue, y una de las cosas que tengo que hacer durante el fetch es dejar el PC apuntando a la que sigue. ¿Sí? Siempre el PC tiene que señalar a la instrucción próxima
de la que se está escribiendo. ¿Eso se lo hace manualmente o No, automáticamente? eso es parte del ciclo de instrucción. El procesador solo durante el fetch va apuntando a la instrucción que sigue. Y los saltos van a modificar este PC de la instrucción que sigue a alguna específica si hiciera falta. Entonces, cuando termina el salto, va a seguirse la misma norma de leer la instrucción señalada por el PC, pero ahora el PC no era la consecutiva. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablábamos de la naturaleza del ciclo de instrucción, el procesador tiene un registro interno que se llama PC, al cual yo lo puedo ver y hasta lo puedo manipular bajo ciertas condiciones, por ejemplo con un salto, que me dice cuál es la próxima instrucción. ¿Sí? Además de ese registro de propósitos específicos, ese registro que sirve para algo concreto, tengo 32 registros de propósito general. Los registros de propósito general son registros donde yo puedo guardar números para operar, básicamente. ¿Sí? De esos 32 registros, que se pueden usar libremente, el primer registro, el X0, tiene almacenada una constante. Es decir, no es 8 flip-flop, sino que son 8 cables a tierra. Entonces, en ese registro tengo almacenada la constante 0. Si yo escribo algo, no se va a escribir, y si yo leo, voy a leer siempre el valor numérico 0. Vamos a ver por qué. ¿Y la cantidad de registros está relacionada con la cantidad de bits? ¿O son dos cosas aparte? No, la cantidad de registro está relacionada con lo que tenía ganas el diseñador de Lisa. La cantidad de bits, que cuando hablamos de una máquina de 8, 16 o 32, estamos hablando del tamaño de cada uno de estos registros de propósito general. Cuando hablamos de una máquina de 8 bits, es porque puede operar números de 8 bits en una operación, básicamente. Siempre vas a poder operar números más grandes en operaciones sucesivas. Ya vamos a ver cómo, pero digamos así como nosotros en decimal sumamos y acarreamos, bueno, en binario se puede hacer lo mismo con paquetes de bits. Entonces, vos podés sumar dos números de 256 bits en cualquier máquina. Pero si tu máquina es de 8, vas a necesitar 8 operaciones. Si tu máquina es de 32, vas a necesitar 4 operaciones. ¿Sí? Entonces, una máquina de 32 bits básicamente puede operar con números de 32 bits en forma nativa. O es lo máximo que puede operar de una sola vez. ¿Sí? Nuestra máquina coincidentemente tiene 32 registros de 32 bits. ¿Sí? Pero no hay relación. Este 0 va a ser para simplificar la cantidad de instrucciones. El objetivo, uno de los objetivos del diseño RISC-V es minimizar la cantidad de instrucciones. El por qué les va a quedar claro a lo largo de la arquitectura. ¿Sí? Históricamente las máquinas nacieron con muy pocas instrucciones porque era muy complejo implementar cada una. A medida que se fue abaratando la electrónica y se fue aumentando la cantidad de integración, se fueron agregando instrucciones y en determinado momento los creadores de RISC-V, pero en su primera versión, en la RISC-1, dijeron cada vez agregamos más instrucciones, pero después resulta que muchas de las instrucciones casi nunca se usan porque son tan complicadas que nadie las usa. Entonces decidieron cambiar la filosofía. En lugar de agregar instrucciones que podrían ser útiles, empezaron a agregar instrucciones que estadísticamente se utilizaban. ¿Sí? Entonces, RISC-V es, como filosofía de diseño, tener la mínima cantidad de instrucciones para poder resolver cualquier tipo de problema, ¿sí? Y eventualmente combinar instrucciones, lo cual es un problema para nosotros como programadores porque acentúa el problema que ya les dije. Para hacer una operación podemos tener que hacer 3 o 4 pasos hasta que llegamos porque las instrucciones son muy básicas. Y esa es la idea con la que está diseñada RISC-V. Sí. ¿Y RISC-V es von Neumann o Harvard? O sea, la instrucción. No importa, porque eso es como está por dentro del procesador. Puede hacer cualquiera de las dos cosas. Cuando yo les dije hoy que esto es una barrera y cómo esté implementado dentro del procesador no me importa para cómo se ejecuta, esa es una de las cosas que ya no me interesa. Vos podés tener procesadores von Neumann o procesadores Harvard que ejecuten esto. Claro, pero el PC, por ejemplo, tiene que indicar la dirección de memoria de la siguiente instrucción.
de la memoria de programa. Si fuese un Harvard, apuntaría a la dirección, a la memoria de programa. Y si es un buen Newman, va a aportar a la única memoria que tenés. ¿Sí? Pero te das cuenta que en realidad no importa si tenés dos memorias separadas o no. Porque además el eje está muy claro. Fíjate lo que dijimos recién. Volvamos una para atrás. Solo puedo hacer tres cosas. Leer una instrucción. Si tiene memoria separada, será de la memoria de programa. Leer un dato. Si tiene memoria de datos, es de la memoria de datos. Si tiene una sola, bueno, no cabe ninguna duda. Y escribir un dato. Estas dos van a la memoria de datos, estas van a la instrucción. Si es una sola, no te cambia. ¿Sí? No hay cosas raras acá incluso que te digan, no, solo lo podría hacer en esta. ¿Sí? La respuesta es, el que vamos a usar nosotros es von Neumann. El que van a ver en arquitectura es Harvard. El que vamos a implementar nosotros en el tema 4 y 5 es von Neumann. El que van a implementar en la arquitectura es Harvard. Pero en realidad es von Neumann. ¿Por algún motivo? Sí. El primer procesador que van a implementar ustedes en la arquitectura ejecuta 5 instrucciones al mismo tiempo. Mientras está descodificando una, está buscando la que sigue y ejecutando la que continúa. Y a eso lo divide en 5 partes. Entonces, hace una línea de montaje como la que se usan en los autos, donde pasé una parte 1 y de ahí lo pasás. Bueno, a la instrucción la parte en 5 pedazos y está ejecutando 5 instrucciones al mismo tiempo en distintas etapas. ¿Sí? Para hacer eso es más fácil tener esto por un lado y esto por el otro, porque esto está en la etapa 0 y esto está en la etapa 4. ¿Sí? Y si entran al laboratorio micro van a ver el diagrama eléctrico de eso que está colgado, ni más ni menos que las 5 etapas a nivel circuital. Lo van a ver tranquilamente en la arquitectura. ¿Sí? Para ese tipo de soluciones una Harvard es más práctica. Lo que pasa es que esas memorias son los famosos cachés que estaban desesperados por saber qué son, y esos cachés están trabajando desde la misma memoria principal. Entonces, si vos mirás el circuito, es Harvard, pero si vos mirás la computadora completa, es von Neumann. ¿Sí? Profe, yo no entiendo por qué la cantidad de registros la define Lisa y no el fabricante del microprocesador. Porque vos necesitas espacio suficiente en los campos de la instrucción para manejar los registros. Volvamos para atrás. Igual te va a quedar 100% claro en un ratito, pero avancemos. Esto se tiene que traducir en tira de bits. ¿Cuántos bits necesito para indicar el número de registro? 7, 5, depende de la cantidad de registros. Sí, bueno, listo, ya está. ¿Se entiende? Sí. Si vos querés poner más registros, no te va a alcanzar el campo. Y si tenés menos registros, ojo que en este se puede tener menos registros, pero si tenés menos registros te está sobrando bits del campo. ¿Sí? Por eso la cantidad de registros se define al mismo tiempo que Lisa. ¿Sí? Sí. Bien. Estábamos aquí, en registro. ¿Sí? Los otros 31 registros son de lectura y escritura, o sea, podemos guardar datos y vamos a encontrar los datos que guardamos. ¿Sí? O sea que en realidad tenemos 31 registros de propósito general. Y todas las instrucciones de transformación solo operan sobre registros, ya lo habíamos. Memoria. La memoria funciona como una tabla de una sola dimensión, o sea, como un vector, donde en cada dirección de memoria yo tengo almacenado un dato. Eso ya lo saben de informática, ¿sí? Y una variable es ponerle un nombre a una dirección de memoria específica donde tengo un dato específico. Si tenemos un procesador de 32 bits, ¿qué esperarían ustedes que se almacene en una dirección de memoria? ¿Un número de cuántos bits? Suena lógico, ¿verdad? Los registros son de 32 bits, entonces mi máquina opera número de 32 bits, en memoria sería razonable guardar números de 32 bits. Y cada dirección de memoria almacena un número de 32 bits. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuántos programas escribieron ustedes desde que entraron hasta el día de hoy? ¿50? ¿70? ¿Cuántas veces usaron en alguno de sus programas una constante más grande que 100?
¿Cuántas veces usaron un valor numérico de una variable mayor a 65.536 que 2 a la 16? Nunca. Si nosotros guardamos número de 32 bits, ¿qué va a suceder? 24 de esos bits van a venir en cero. ¿Sí? Para el registro, que son 16 registros, no me preocupa mucho, pero en la memoria, me están diciendo 3/4 partes de la memoria, casi seguro. O sea, donde guardo instrucciones, sí, porque las instrucciones son de 32 bits, así que ahí van a estar los 32 ocupados. Pero donde guardo datos, no suelo necesitar datos tan grandes. La mayor parte de los datos con los que trabajo en programa, aún al día de hoy, siguen siendo pequeños. El 99.5% de las variables entran en el número de 16 bits. ¿Sí? Entonces, RISC-V decide que lo que va a guardar son números de 8 bits en cada dirección de memoria. ¿Por qué? Porque con 8 bits ando bastante bien. Si bien todavía tengo muchas veces constantes de menos de 8 bits, el 1, el 3, el 4, el 14, son mucho menos que 8 bits, es como que 8 bits, además de por razones históricas, es una relación bastante aceptable de desperdicio tamaño de almacenamiento. Si quiero almacenar un número de 16 a 32, ¿qué hago? Bueno, para 2 o 4 de 8 consecutivos. ¿Sí? Ahora bien, la memoria habíamos dicho que era lenta. ¿Sí? Leer un dato de memoria era lento. Ahora, cuando quiera leer un dato de 32 bits, tiene que ser 4 lecturas de datos consecutivos. Va a ser 4 veces más lento. Bueno, lo que va a hacer el procesador es va a poder leer 32 bits de una sola vez y quedarse con 8, 16 o 32. ¿Sí? ¿Para qué? Para resolver el problema de velocidad. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero leer 4 bits que están en la dirección 2, 3, 4 y 5? El procesador lee de 0 a 3 o de 4 a 7. ¿Se entiende? ¿Cómo, perdón? Dijimos que a la memoria nosotros la vemos, esto es de 8 bits, esto es la dirección 0, esto es la dirección 1, esto es la 2, esto es la 3, esto es la 4, esto es la 5. Nosotros podemos pedir este dato, podemos pedir estos dos como un paquete de 16, o podemos pedir estos 4 como un paquete de 32. El procesador va a estar siempre leyendo estos 4, y si yo quería este solo, descarta los otros 3. Si quiero este, descarta lo que les hace falta. ¿Para qué? Para que por velocidad demore lo mismo en leer uno que en leer 4. Pero como él va a estar leyendo, ya vamos a ver por qué, las razones técnicas de por qué se hace así, lo vamos a ver más adelante, pero él está leyendo siempre esto o esto. Entonces, si a mí se me ocurrió poner mis 4 así, voy a decir, eso no te lo puedo resolver yo. Tienes que resolver vos. ¿Sí? Mis paquetes de 4 tienen que estar en direcciones múltiplos de 4. Y mis paquetes de 16 tienen que estar en direcciones múltiplos de 2 o pares. Y los de 1 pueden estar cualquiera. ¿Esto qué me permite? Me permite configurar la memoria como 4 de 1, 2 de 16 o 1 de 32 y aprovechar mejor la memoria que si fueran 1 de 32, porque entonces cuando quiera guardar 4 de 8 ocuparía 4 de 32 en lugar de 1. ¿Se entiende? Tengo esta restricción que es muy importante, que se llama alineación. El dato que yo quiero leer tiene que estar alineado con direcciones múltiplos de 2 o múltiplos de 4 según el tamaño que quiera leer. Las de 8 pueden ir en cualquier lado, los de 16 tienen que arrancar en direcciones pares y ocupan la par y la que sigue, y los de 32 tienen que arrancar en múltiplos de 4 y ocupan la módulo 0, módulo 1, módulo 2 y módulo 3. ¿Se entiende? ¿Seguro? Van a renegar con eso, se lo garantizo. ¿Y cómo deberíamos hacer nosotros? ¿Podríamos dejar? Hay una directiva al ensamblador para decirle alinearlo.
Déjame un par de huequitos si hace falta, pero esto necesito que tenga un múltiplo de 4. O sea, no hay problema con que dejar registro separado. Pero esto es memoria, no es registro. Claro. ¿Sí? Sí. No hay ningún problema. Vas a estar desperdiciando, se supone que menos que lo que desperdiciarías si todo fuera 32. ¿Sí? Porque ¿qué vas a desperdiciar? 1 o 2. De hecho, si no quieren renegar, la solución más simple es poner primero todos los de 32, después todos los de 16, después todos los de 8. Eso deja todo alineado automáticamente. Claro, pues uno va Siempre que arranque en una, ¿no? Pero uno va trabajando y se van agregando por ahí algunas. Pero las puedes agregar, ya vas a ver que los puedes agregar o sea, no tenés por qué agregarlo al final. Las memorias, las variables se declaran al inicio. Entonces vos podés, donde están las de 32, agregar la nueva de 32. Y si vos definís primero todas las de 32, después todas las de 16, ya automáticamente quedan alineadas, porque las de 32 siempre arrancas, el ensamblador siempre arranca en una dirección múltiplo de 4. Entonces, vos pones 4, 4, 4, 4, 4, 16, 16, esas ya están automáticamente en pares y al final las de 8. Entonces, el truco es cuando agregas, no agregas al final de todas las variables, sino al final de tu tamaño. ¿Sí? Y con eso te quedan alineadas naturalmente. Y si no, le decís que te deje espacio y te alinee. Cualquiera de las dos cosas. ¿Sí? Si no lo hacen, les va a dar un error. Si quieren compilarles, decir que no se puede hacer porque no está alineado. ¿Sí? Pues van a renegar con esto. Ya habíamos hablado de los modos de direccionamiento. Los modos de direccionamiento son la forma en la que la instrucción se junta con el valor efectivo que quiero operar. ¿Sí? A partir de lo que yo le di de cómo encontrar ese valor. Nosotros tenemos, por suerte o por desgracia, 3 modos de direccionamiento. No. Esa máquina tiene, creo que 25 modos de direccionamiento. Entonces yo le puedo decir la dirección de memoria de la dirección de memoria de donde está el dato. Ya se perdieron, ¿verdad? La solución es que terminas usándolo. Sí, entonces por eso una de las cosas que hizo Rifael es serruchar modos de direccionamiento y quedarse con los más básicos. ¿Sí? Nosotros vamos a ver solo los modos de direccionamiento que nosotros usamos. En arquitectura van a ver algunos modos de direccionamiento más a nivel conocimiento general, o sea, no van a aprender a programar, pero para que vean qué tan complejos pueden ser. El punto es que los modos de direccionamiento complejos interfieren con esta forma de aceleración que hablábamos recién de dividir el procesador en etapas y ir haciendo cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Cuanto más compleja la instrucción, más difícil es hacer eso. Por eso Rifael pone el foco en instrucciones sencillas y modo de direccionamiento simple. ¿Sí? Porque es lo que hoy nos permite crecer en velocidad. Este tipo de cosas nos permitió crecer en velocidad un tiempo y después se convirtió en un obstáculo. Entonces, como nuestros modos de direccionamiento son más simples, nuestras instrucciones son más simples, nuestros programas van a ser pero más largos. Y sí, habitualmente lo que sucede es que se pierde. Porque como están tratando de hacer, o sea, para hacer, por decir algo, A sub i igual a B sub i más C sub j, eso que son instrucciones C puede llevarles 8 o 9 instrucciones de assembler. Y lo que suele suceder es que quieren escribir el assembler de una, como si estuvieran escribiendo en C, y para cuando terminan la instrucción 7 ya no se acuerdan qué era lo que querían hacer, y se mezclan el terminar en la A sub i con el movimiento del lazo. ¿Sí? Entonces, cada instrucción de C para nosotros van a ser 2, 3 o 4 instrucciones. Mi recomendación, primero escríbanlo en C o en un pseudocódigo parecido al C y después vayan expandiendo cada una de esas a los fragmentos de C. Porque los programas van a ser largos. A diferencia, por ejemplo, del procesador anterior, que ustedes van a ver algunos códigos, porque están subidas las evaluaciones y las soluciones viejas, donde muchas veces la equivalencia era 1-1. ¿Por qué? Porque teníamos un direccionamiento más complejo. Entonces yo podía hacer B sub i con i variable,
en una sola instrucción. Acá no, acá tiene que ser dos diferentes. ¿Sí? Nuestros programas van a ser más largos. Cuanto más largos son nuestros programas, más fácil es que lleguen un momento que ya no se acuerdan qué están tratando de hacer en el algoritmo general, porque es demasiado elemental cada paso. Así que mi recomendación, que la van a escuchar varias veces, sean ordenados. Hagan un pseudocódigo, un diagrama de flujo, lo que les sirva, y después vayan haciendo las traducciones por fragmentos. Bien. ¿Qué modos de direccionamiento tenemos? Un modo de direccionamiento que existe en, creo que todas las máquinas, que se llama modo de direccionamiento inmediato. En el modo inmediato, lo que nosotros decimos es el valor que queremos operar. ¿Sí? Es una constante. Y viene en la misma instrucción. O sea, la instrucción dice, cargame en T0 la constante 100. Entonces, ¿qué es el valor? 100. Viene en la instrucción el 100 y eso es lo que yo tengo que operar. ¿Sí? Podría hacer un ADI T0, T0, 100 y entonces le va a sumar a T0, o T1, T1, 100, le va a sumar a T1, 100. Y luego guardar T1. ¿Se entiende? En nuestra set de instrucciones vamos a distinguir las variantes en modo inmediato porque terminan en I. ¿Sí? Entonces esto es un load inmediato. ¿Sí? El numeral y después está Estos comentarios. la aclaración. Bien. ¿Sí? Esto es instrucción, esto es comentario. Aunque los comentarios... Bueno, tenemos un problema con los comentarios. Nosotros vamos a usar para el laboratorio 1 y 2 un simulador. En el simulador los comentarios se ponen con numerales. Para los laboratorios 3, 4 y el 3, 4, 5 y el día que haya el 6, vamos a usar el compilador de C, que es C. Por lo tanto, los comentarios van con doble barra. Y aunque estuviésemos escribiendo assembler adentro del compilador de C, que se puede, los comentarios siguen siendo con doble barra. ¿Sí? Así que en los primeros laboratorios los comentarios van así, pero después vamos a tener que cambiar a la doble barra estándar de C. Lamentablemente no se puede cambiar el configurar el simulador para que use el estándar y tengamos siempre la misma sintaxis. Hay unas cuantas cositas de sintaxis que cambian. ¿Sí? Lo que pasa es que el simulador web es muy útil para el primer laboratorio y les baja complejidad que si yo les doy la placa en el primer laboratorio. Entonces, por eso preferimos renegar con los detalles de sintaxis y no renegar con un montón de cosas que son más complicadas que la sintaxis. ¿Sí? ¿Qué ventajas creen que puede tener el modo inmediato? Sencillo. Sí. Se ahorra una Y la lectura. sencillez siempre es una ventaja. Se ahorra una lectura de registro. Sí, pero... O sea, se ahorra una lectura de registro si yo puedo hacer un ARI, por ejemplo. Entonces, en lugar de poner el 100 en el registro y después sumar dos registros, sumo directamente con la constante. En ese caso, existe ADI y sí. ¿Dónde está el 100? En la misma instrucción. La instrucción dice literalmente, cargar de 0 y la constante viene en la instrucción. Cuando yo traigo la instrucción, ya viene la constante. Entonces es rápido, no tengo que ir a buscar en memoria. Cuando traje la instrucción, vino también la constante. ¿Qué desventaja tendrá? Entonces, ¿esa constante no ocupa espacio en memoria o sí? Sí, pero está dentro de la instrucción. O sea, ocupa memoria constante, ocupa espacio en memoria del programa. Si quieres. ¿Qué desventaja tendrá? ¿Te va a dejar codeado? Sí, pero se supone que no te preocupa porque es una constante, es siempre el mismo valor, no te molesta. ¿Se entiende? Tendría que ver los otros para saber qué desventaja tendría, creo. Bueno, no sé. LI, T0
4.357.374. ¿Qué opinan? ¿Lo ven viable? ¿Cuánto ocupa la instrucción? Lo dije al pasar, todavía no lo formalicé. Esto se manda en memoria como número, ¿verdad? Como tiras de bits. Bueno, ¿cuántos bits ocupa la instrucción? 32 bits. Y en los 32 bits tengo que meter esto y el número. Claramente este número, con todo el esfuerzo del mundo, no va a llegar más allá de los 28 bits. Va a ser un milagro, digamos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Dijimos que en general es una barbaridad, está fantástico. Solemos trabajar variables de 16 bits. ¿Sí? Pero tenemos una limitación de tamaño. ¿Sí? ¿Qué te da un juego de compilación? Sí, te va a decir esa constante, no la puedo meter en el lugar en el que la quiero guardar, ni más ni menos. ¿Sí? O sea, el tamaño de la constante está sujeto a la disponibilidad de espacio que tengo en la instrucción, y la instrucción se lleva a otras cosas, y además el formato de la instrucción tiene que compartir cosas con otras instrucciones, entonces tengo ciertas restricciones de tamaño. Para constante chica esto funciona bien, para constante grande por ahí no. ¿Sí? Entonces esa es la mayor desventaja que le vamos a encontrar. Bien. Direccionamiento de registro. El operando es variable, ¿sí? Puede cambiar su valor y se encuentra en un registro del procesador. Ya vimos un ejemplo de esto. Acá no va ADI, va AD. Dos cosas para arreglar. Acá no debe ser T0, pero no importa. ¿Sí? Se encuentra en un registro del procesador. Este modo de direccionamiento es el más utilizado porque es el que usan todas las instrucciones de procesamiento. ¿Sí? Y sería, un ejemplo, add T0, T0, T1. Y ojo que T0 no es lo mismo que X0, por eso es que ahí debería hacer un par de correcciones. Esto para lo que venimos viendo hasta ahora sería add X1, X1, X2. ¿Sí? Después vamos a ver qué son los T. Por ahora para nosotros los registros se llaman X. Fíjense que una misma instrucción puede tener dos modos de direccionamiento. Porque yo podría tener ADI, X1, X1, 100. Entonces, la fuente está en un modo, la fuente 1, y la fuente 2 está en un modo distinto. El modo de direccionamiento tiene que ver con cada uno de los operandos. Si tengo dos operandos, no necesariamente los dos están en el mismo modo. Ya habíamos dicho que no vamos a permitir ADI T1, 100, 200. Y tampoco vamos a permitir ADI T1, 100, T1. Para la suma me da lo mismo, pero la resta no está. ¿Sí? Solo el último puede ser inmediato. Dentro de ReadFile. Otros procesadores, otras restricciones. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene el modo de direccionamiento por registro? ¿Qué diferencia? Después la catalogamos como ventaja y desventaja. Tarea del registro para... Sí, lo que está haciendo por lo técnico, más conceptual. ¿Más rápido? Es rápido porque sabemos que los registros están dentro del procesador y son rápidos, o sea, no tengo que ir a buscar nada. No viene con la instrucción, pero como está en el registro, está ahí. Así que es rápido. Operar sobre registros es rápido. Siempre. Me permite operar con variables. No es menor. El otro no me permite operar con variables. O sea, no puedo usar un contador o hacer algo por el estilo o aplicar el mismo algoritmo con dos números distintos. Siempre 100. Acá sí. Acá lo que esté en T1 puede cambiar y hago el mismo algoritmo con dos datos distintos. ¿Sí? O sea, me permite operar con variables. Es rápido. ¿Desventaja?
operaciones de lectura. ¿Por qué? Yo tengo que leer el registro. Pero eso es interno. Las operaciones, cuando hablamos de operaciones de lectura, normalmente nos referimos a memoria. Y en ese sentido es como una ventaja. No tenés que leer memoria, porque ya está dentro del registro. Ya vas a ver que si bien el registro se lee, es medio relativo. Tenemos un ejemplo así. Se me ocurre que fuera de la ventana. La desventaja, ¿podrían guardar un vector acá adentro? No, puedo guardar datos simples. ¿Sí? No puedo guardar datos estructurados. No puedo guardar ni un struct, ni una cadena de caracteres, ni un array. Sirve para números. ¿Sí? Para ese tipo de datos estructurados, la única solución es la memoria. ¿Cuántos registros tengo? ¿Cuántas variables utilizan ustedes en un programa sencillo? Sí, sencillo, 3, 4. Sí, si es sencillo, 3 o 4. Pues podrán ocupar más, porque encima después nos vamos a dar cuenta que de los 31, no todos estaban para que hagamos lo que nosotros queramos. Nos van a quedar 16, realmente para hacer lo que queramos. ¿Sí? Son unos cuantos, pero siempre podrán ser pocos. ¿Sí? Igual 32 es un número muy generoso. En la máquina que usábamos antes tenía 16. Y de los 16, 3 no se podían usar, se tenía 3. ¿Sí? Ya ahí se notaba un poquito más las restricciones. Es una cantidad definida, o sea, y es muchísimo más chica que la memoria. ¿Sí? Entonces, a la larga me voy a quedar corto. ¿Sí? Entonces, tengo poco. Básicamente esa es la mayor desventaja. Y no puedo guardar datos más allá de los 32 bits que sea el número. Si quiero guardar un número de 64 bits, por ejemplo, voy a tener un problema. Bien. Y entonces nos queda el direccionamiento indexado. Cuando yo opero el direccionamiento indexado, tengo un índice, que es un señalador, que es un puntero, que me dice la dirección de memoria esto. Tienen que decir ustedes solitos para qué se usa. Dijimos que la memoria era un vector donde a partir de la dirección, por ejemplo, 1000, yo puedo obtener el contenido. Y este modo de direccionamiento sirve justamente para eso, para decirle quiero el contenido de una dirección de memoria, ya sea para leerlo o para escribirlo. O sea, quiero lo que está en un registro cuando lo acabo, esto es llevarlo a un registro, porque dijimos que memoria solo 2 minutos. Ahora, en lugar de decir la dirección de memoria directamente, este modo de direccionamiento tiene un señalador, que es un registro, tengamos la nomenclatura nuestra, X1. X1 tiene un valor numérico, que yo lo voy a considerar una dirección de memoria, que señala a un lugar. Yo puedo traer ese lugar o puedo decirle, pero sumame 100. Del señalador 100 adelante. Y el dato que quiero realmente es este y no. Obviamente lo que le sumo puede ser 0. Y entonces traigo lo del señalador. ¿Qué ventajas tiene eso? ¿Para qué creen que se usa? Puede ser, por ejemplo, cuando quiero recorrer una regla y decir, bueno, quiero ir al último elemento, por ejemplo. Pero fíjate que esto es constante. Si yo quisiera recorrer un arreglo, esto tendría que ser variable. ¿Se entiende? Como que tendría que decirle 2 registros y no tengo 2 registros. Y la constante es chiquitita, entonces la dirección completa la tengo que tener acá. Puedo recorrer un arreglo poniéndole 0 y moviendo esto. ¿Sí? Pero no me explica para qué es el 100.
Porque podría tener un modo en el que, de hecho existe, y es un caso particular de este, cuando la constante es 0. Entonces la dirección de memoria está en un registro, voy con ese registro, traigo el contenido de esa dirección de memoria y listo. Pero a este le sumo una constante. ¿Para qué será la constante? Siempre 100 o es región. No, eso lo ponemos en la instrucción. Este 100 es como cuando hacíamos el A de 100. Vos podés traer 4, 8, 0, 100. O sea, al valor este le puedo sumar esta constante y con eso obtener la dirección efectiva de memoria. O sea, realmente ¿dónde querés buscar el dato? Pues como usted decía, de que hay ciertos registros, ciertos espacios de memoria que no se pueden ocupar. Sí, pero no tiene que ver. ¿Cómo acceden a B sub 4? Tenemos al primer elemento y luego vamos moviendo hacia ahí. Pero B sub 4 no necesitan moverlo. ¿Saben qué es 4 después del primero? ¿Sí? 4. ¿Se acuerdan que B es un puntero al señalador del primer elemento? Bueno, en TC en X1 está B, la dirección base o el inicio del vector. Pero yo quiero el elemento 4. Bueno, pon el 4. Si lo que querés es constante, si querés B sub I, ajá, tenemos un problema, ¿no? Pero si lo que quiero es B sub 4, pongo 4. Si B es de bytes. Si B es de 32 bits, ¿qué tengo que poner acá? 4 por 4. 4 elementos por 4 bytes que ocupa cada elemento. O sea, tengo que poner 16. ¿Sí? Esta constante es para facilitar el acceso a vectores o elementos vectores constantes. Si quiero acceder a vectores con variables, o muevo este, o tengo que hacer yo una suma a mano de las dos variables, y después hacer 0 y el resultado de la prueba. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Sí? Perfecto. La memoria está de 8, o sea, yo debería sumar a 4, eso automáticamente lo... No, Yo quiero- el de a 4 es la responsabilidad tuya. Si vos trajiste 4 juntos, vos tenés que mover la dirección 4. Él lo que te resuelve es, si querés traer 32 de una sola vez, te los trae. Siempre que estén bien ordenados. Pero el moverte más 4 es tu responsabilidad. O sea, vos siempre tenés que saber que si tus datos son de A4, tenés que ir moviéndote 4. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene? ¿O para qué sirve? Ya dijimos para qué sirve. Sirve para acceder a datos estructurados. Esto les va a servir para acceder a vectores y a estructuras. Porque si ustedes piensan en un struct, también tiene un señalador base y ustedes quieren el segundo miembro. El primero ocupa 25, entonces la base más 25. ¿Sí? Entonces esto le da acceso a estructuras en memoria. Pueden mover este, pueden usar la constante, pueden poner la constante de 0. Pero nuestro es variable, porque yo puedo tener No, los elementos. una vez que lo definiste en el script no es variable. Claro, pero me refiero, ya no es general. O sea, en el sentido de que yo en un struct puedo tener algo definido tipo entero, float, y son diferentes espacios, ¿no? Claro, pero vos sabés cuánto ocupa cada uno. Tiene que tener en cuenta eso a la hora de... Claro, para el momento de calcular. Y ahí es donde te vendría muy bien un compilador. El ensamblador te puede ayudar un poquito, pero lo vas a tener que hacer a mano. O sea, lo que hace el compilador vos lo vas a tener que hacer a mano. ¿Sí? Lo vamos a ver qué es lo que hace con un struct. Pero básicamente cada cosa que vos pones en el struct tiene un tamaño. Entonces, si vos tenés un señalador al inicio y querés algo en particular, sabés cuánto te podrías mover. Para ese struct en particular. Claro. ¿Sí? La diferencia entre el array y el struct es que el array tiene todos del mismo tamaño y el struct tiene de distintos tamaños. Pero vos te podés mover entre los campos o entre los elementos del struct de la misma forma sabiendo el tamaño de cada los uno. antecesores. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Este modo es el que les da acceso a las estructuras simples.
Y con estos tres básicamente pueden hacer cualquier cosa. Habría cosas que se pueden hacer de forma más agradable, pero pueden leer datos simples en memoria o datos estructurados, pueden operar los datos en los registros y pueden operar con constantes variables y datos estructurados. Básicamente no necesitan más. Acordamos acá antes que venga el ingeniero sabe descargarse, justo, y 54. El open code del indexado no tiene ninguna letra que indique que es indexado. No, porque solo se puede usar indexado en los load y los stores porque son las únicas que acceden a memoria. Y las load y los stores son siempre indexadas. O sea, el pedazo de memoria, o sea, las load y los stores son siempre registro indexado o indexado registro, digamos que es lo mismo. Así que no.